El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y entró en el templo y vio a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Dice el refrán español que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Y cuántas veces esto se cumple? Porque con una imagen eres capaz de expresar algo que por más que intentes decirlo de palabra, no logras transmitir lo que quieres. ¿Cuántas veces, sobre todo ahora que viene la época de Navidad y ciertas ONGs hacen spot publicitarios para intentar sacar fondos y ayudar a los necesitados, ponen imágenes que conmueven nuestro corazón por la dureza de las mismas? Ese niño que está pasando necesidad, esa persona que se encuentra sin nada en la vida, y esa imagen mueve tu corazón mucho más que un sermón o que 100.000 palabras. Por eso la Iglesia utiliza también las palabras para expresar algo de sí misma, para expresar qué es la Iglesia y cuál es su misión y su tarea. Podemos decir 100.000 cosas. Muchas veces las imágenes expresan y transmiten mejor lo que en esencia simboliza la Iglesia como cuerpo de Cristo. Hay distintas metáforas o imágenes para hablar de la Iglesia: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Cada una de ellas expresa una parte esencial. Pueblo de Dios nos habla de que la Iglesia es el pueblo que Cristo ha comprado con su sangre. Cuerpo de Cristo nos habla de que el cuerpo tiene distintos miembros y que por lo tanto cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo místico de Cristo. Cada miembro tiene una tarea, una misión. Templo del Espíritu Santo, templo que tiene que ser construido y nosotros tenemos que ser piedras vivas. La fiesta que hoy celebramos, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, nos habla precisamente de la imagen de la Iglesia como templo en la que cada uno tiene una misión, una tarea, una función. Cristo es la piedra sobre la que se edifica ese templo, pero esa piedra angular ha nombrado al vicario de Cristo, al Papa, como aquel que hace las veces de Cristo en la Iglesia. Hay cristianos, los ortodoxos por ejemplo, que estiman y valoran la presencia del Papa, la misión del Papa, pero ellos dicen que es el primero entre hermanos. Mientras que los católicos decimos que hay una primacía no solo de honor, sino también una primacía que ha sido dada por Cristo. Solo el Papa es el vicario, solo el Papa es aquel que Cristo ha nombrado para que apaciente la grey, para que en unidad con el resto de apóstoles dirija la nave de la Iglesia. Y por eso el Papa necesita nuestra oración, necesita nuestra intercesión, porque el peso que lleva sobre sus hombros como vicario de Cristo, él no es la cabeza de la Iglesia, esa cabeza es Cristo, pero sí que como vicario de Cristo, como aquel que es el delegado de Cristo
en medio de los hombres, lleva un gran peso sobre sus hombros. Un peso que exige, en muchos casos, gran esfuerzo y gran sacrificio. Todos vemos cómo cuando el Papa es elegido, normalmente si no tiene mucha edad, tiene una capacidad, se le ve una alegría, una fortaleza. Cuando pasan los años, no muchos, 2, 3, empiezas a ver cómo esa persona está cansada, cómo esa persona que sigue teniendo los dones y cualidades que Dios le ha dado, el peso de guiar a la Iglesia por el camino de la verdad, hace mella en su salud. Puede ser muy santo. San Juan Pablo II ha sido declarado por la Iglesia santo, pero hay que ver cómo fue a lo largo de sus muchos años de pontificado, cómo fue su cuerpo deteriorándose y cómo su cara expresaba ese cansancio, que es dirigir a la Iglesia, que es llevarla por el camino de la verdad. Por eso tenemos que asumir nuestra obligación de rezar por el romano pontífice, para que el Señor le ilumine y para que el Espíritu Santo siempre le sostenga, de forma que lleve a la Iglesia por el camino de la verdad, que lleve a la Iglesia por ese camino por el que la Iglesia sea luz en medio del mundo, porque esa es la pretensión que tiene la Iglesia, ser sacramento de salvación, llevando el amor de Dios, que ilumina las conciencias, que da fortaleza a los débiles, que promueve la caridad, que en definitiva tiene la pretensión de instaurar aquí, en la tierra, el reinado del amor de Cristo. Pues pidamos al Señor por nuestro Papa Francisco, para que el Señor le sostenga, le ilumine, para que Él dirija como vicario de Cristo sabiamente la nave de la Iglesia por el camino de la verdad. Y de esa manera, siendo sal de la tierra y luz del mundo, la Iglesia pueda consolar al que sufre, pueda iluminar al que vive en la tiniebla, pueda rescatar del pecado a aquel que se encuentra esclavizado. Vosotros sois la luz del mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Pidamos y recemos al Señor para que la Iglesia, dirigida por Cristo, dirigida por el vicario de Cristo, que es el Papa, pueda llevar a cabo la misión de ser luz en medio del mundo, la misión de ser fermento en la sociedad. Nuestras oraciones, nuestra intercesión por el romano pontífice es fundamental, porque como piedras vivas que somos de la Iglesia, tenemos que colaborar con Cristo en la edificación de la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.